Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a pasar revista o vamos a analizar con 4 distinguidos economistas dominicanos la situación que se está viviendo a nivel mundial con relación a lo que ocurre en Ucrania y lo que más recientemente está ocurriendo en Irán y en todo el Medio Oriente, donde pudiera darse una situación que conduzca irremediablemente a una confrontación de carácter mundial. ¿Cuáles serían las consecuencias de esa situación en el caso hipotético de que se diera? ¿Y cuáles serían los efectos negativos o positivos que podría tener en una economía tan débil, relativamente tan débil como la República Dominicana? Ese es el tema de esta noche. Y para ello cuento con la muy grata presencia del licenciado Richard Medina, quien es economista, pero también dirigente del PLD, el licenciado Eliseo Santana, quien es un conocido economista y catedrático universitario, el ingeniero Héctor Guzmán, dirigente del PRD, y el licenciado Alejandro Arredondo, economista. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. ¿Está el país exento de la posibilidad de que, si ocurre una tragedia internacional, resultemos libres de toda influencia, de consecuencias negativas? Pero, Miguel, déjame comenzar yo. Es una pregunta. Ningún país del mundo está preparado o está exento de riesgo de lo que podría pasar con una conflagración mundial. Porque una conflagración en que participen las grandes potencias nucleares incluso pondrían en riesgo hasta la propia existencia de la humanidad. Ahora, uno lo que espera es que no llegue a eso, que se mantenga como guerras regionales, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. El problema parece ser que el sentido común y la serenidad no domina al liderazgo internacional hoy en día. Sí, y en el momento en que estamos expuestos a que cualquier error de cálculo o cualquier imprevisto pueda conducir a la intervención de una de las grandes potencias nucleares, y eso es lo que sería peligroso. Así es. Mira, Miguel, yo creo que lo que está sucediendo, toda esa área ahí del Golfo Pérsico, estamos hablando de petróleo. Y aquí recordemos la experiencia que vivimos cuando comenzó el tema en el 1990, en el gobierno de Joaquín Balaguer, cómo repercutió el tema del petróleo, que también se produjo con la crisis y la famosa guerra de Irak. Y aquí lo que vimos que fue largas filas en las estaciones de gasolina, que no había combustible, carísimo. La gente llevaba mesa de dominó al esperar. Sí. Carísimo, apagones, alza en todo el sentido, una inflación prácticamente incontrolable, que llevó a la República Dominicana, al gobierno de Joaquín Balaguer, a producir un famoso pacto por la solidaridad económica. En cierto sentido... Oigan bien esa experiencia. En cierto sentido esa situación se dio porque Balaguer no acudió, no recurrió a préstamos internacionales y agotó prácticamente el presupuesto nacional, y el país quedó en default. Cayó en default, se atrasó en el pago de la deuda. Sí, pero recuérdate que es el impacto que al país no le prestaban. No, pero también, fíjate, el impacto del problema de los combustibles. Sí. Y ahora estamos hablando, y ahora es más grave, porque estamos hablando en una zona donde todos los analistas que han enfocado en esa zona están hablando de más del 20% del petróleo del mundo se mueve ahí en esa zona. Por el estrecho de Hormuz. Sí, exactamente. Y entonces no solo se mueve el petróleo, sino que se mueve alimento también. Es decir, que estamos hablando de una situación delicada que, dependiendo de la prolongación de esa crisis, tendremos los efectos aquí. Y el cierre del estrecho está en manos de Irán. De Irán, sí. Claro. O sea, es una situación delicada por la que todo aquí, como dice Isidoro, nadie se salva aquí de los efectos, del impacto que pueda tener una crisis como esa, y más cuando tú no sabes hasta qué tiempo va a durar. Bueno, vivimos un mundo interconectado, donde un pequeño aleteo, por más lejos que se ve en China, se siente en estos países. Cuando se habla de guerra siempre pensamos en misiles, en drones, en soldados, pero donde se siente más es en las expectativas, en los precios de los combustibles, en los precios de los alimentos. En los commodities. En los commodities, sí. Claro.
disrupciones en el comercio internacional porque afecta el tránsito marítimo, los mercados de valores. Yo creo que nosotros debemos de estar como República Dominicana, como país, debemos de estar atentos. Y nosotros tenemos los mecanismos, por lo menos institucional, está contemplado en la Constitución en el artículo 258, la conformación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que puede también llamar, invitar a funcionarios de otras áreas, y ese consejo no he visto que sea activado y está reglamentado, está en el decreto 8621, o sea que es reciente. Yo creo que ante esta situación de tanta incertidumbre, de tanto desasosiego que se está produciendo en el mundo, yo creo que las autoridades deben de llamar a una reunión para monitorear esta situación, porque nosotros como país pequeño somos afectados por los factores que ya le he mencionado. Licenciado. Nosotros no estamos definitivamente preparados, como no está probablemente ningún país del mundo, como dice Isidoro Santana. Y los efectos yo lo vería más que nada por el lado de petróleo, gas natural, precios y tasa de interés. Como nosotros le compramos a Estados Unidos petróleo y gas natural, no a los países del Golfo Pérsico, uno pensaría que no afecta la cantidad de petróleo que llega aquí o de gas natural. No obstante, si aumentan mucho los precios de esas materias primas en el mundo, se va a dar lo que pasó cuando vino el conflicto Rusia-Ucrania. Rusia le proveía gas natural a Europa, ya no le provee, y todo el gas natural que se vende en Estados Unidos lo comenzaron a vender en Europa. Actualmente el gas natural duplicó su precio en Europa, y lo lógico es que la venta de gas natural que se hace de Estados Unidos a la cuenca del Caribe y a Sudamérica, pues que en algún momento comience a llevarse a Europa porque es más caro. Ahora, la posesión de la riqueza petrolera venezolana por parte de los Estados Unidos puede hacer que los precios internacionales del crudo, del petróleo, no sean tan dramáticos para un país como la República Dominicana, porque tendríamos un suplidor. Estados Unidos ha aumentado casi 2 veces su capacidad exportadora de petróleo con la usurpación del petróleo venezolano. Pero y no tiene otro nombre. Eso hay que ponerlo en práctica. Sí. Es decir, esos campos petrolíferos que tienen años sin funcionar, no significa que mañana tú vas a ir y vas a sacar petróleo. Sí, pero las grandes compañías petroleras ya están en posesión de esos pozos. Pero hay un tema. Ustedes han traído un tema. Exxon llegó en uno de los helicópteros, uno de los aviones que secuestró a Maduro. Ustedes han traído un tema interesante. Recuérdense que las relaciones de el gobierno actual de nosotros con el de Venezuela no son buenas. Sí, pero ya el gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela ya es Estados Unidos. No lo ponga tan fácil. Pero se abrieron las relaciones consulares y de vuelo. Hay que ver la cantidad. No lo pongan tan fácil. Yo sé por qué lo digo. El petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz es más o menos entre 18 y 22 millones de barriles diarios de petróleo, sí, gas natural. El 20%, 20-22%. En Venezuela se produce para exportar entre 1 y 1.5 millones, o sea que no da, no da para sustituir eso que deje de pasar por ahí por el Estrecho de Hormuz. Pero no solo además, gas natural. Como decía el profesor Isidoro Santana, o sea, eso no es de la noche a la mañana que se va a producir esa cantidad de petróleo, porque solamente en la modernización de los campos petroleros de Venezuela se ha estimado unos 125 mil millones de dólares. 125 mil millones de dólares, y eso durante 10 años. Y con relación a lo que dijo nuestro colega Richard, también se afectan los alimentos, porque los fertilizantes vienen, recuerden el caso de Rusia-Ucrania, que en un momento había escasez de fertilizantes, y nosotros debemos de garantizar la seguridad alimentaria a nuestra población. El cierre del Estrecho de Hormuz no puede durar más de lo que la razón indique, porque los iraníes no se pueden comer su petróleo, necesitan sacarlo. Sí. No, y hay que entender también una cosa, que posiblemente el país uno de los países más perjudicados con el cierre,
vamos a ver, por lo que yo conozco, el país más perjudicado sería Japón y Corea. China. Y la India y China. Sí. Pero dentro de los grandes que consumen mucho, el que más consume es China, de lo que pasa por ahí. Y obviamente China va a llegar por alguna vía a un entendimiento con Irán para que no le mantengan eso cerrado, porque lo necesitan, y lo necesitan mucho. Sí, pero ya precisamente en estos días ya Irán habló claramente que iba a permitir el paso de los buques con el petróleo vaya para China y para Ahora, Rusia. O sea, ¿cuál ha que sido el ellos efecto, están muy claros cuál ha en sido eso el que tú estás efecto diciendo? inmediato de la situación que se está viviendo en esa zona? Porque tengo entendido que el petróleo ha aumentado, ¿no? Sí, Ha aumentado sí, $14 el barril. 14 dólares. Ha aumentado en $14. En 14 no a dólares. 14 En $14. En sí. 14 Está- dólares, con tendencia a llegar a 100. Está casi en $80 el en barril. 80 Con dólares. tendencia a llegar a 100. Cuando el petróleo, ¿cuál ha sido el nivel máximo histórico de los precios del petróleo desde 1972, cuando la OPEP cerró la comercialización con Europa y Estados Unidos? Mira, el precio más alto en dólares de valor real Yo creo que fue 125 dólares. ocurrió, no, en dólares de hoy, en los años en que Antonio Guzmán era presidente, 80, 81, subió mucho más que 100 o 125, no recuerdo exactamente, pero creo que llegó como a lo que serían hoy cerca de $200. Bueno, pero la economía mundial no resistiría ese precio. No, habría que, porque no es lo mismo, por lo menos los economistas, cuando hacemos comparaciones intertemporales, no comparamos un dólar de hoy con un dólar de de los años 70, son cosas es valor nominal. diferentes, ¿no? Las alzas más abruptas tuvieron lugar en el año 1973 y 1979. Pero en esos años se puso altísimo. Lo que pasa es que después de eso hemos pasado a vivir en una época de petróleo relativamente barato. Con algunos momentos en que ha subido, ahora este es uno de los momentos en que ha subido, pero todavía está mucho más barato que lo que alcanzó en los años 80, principios de los Ahora, 80. ¿Cuál ha sido el efecto? Porque el país vive y el país parece ajeno a la situación que se está viviendo en esa parte del mundo, ¿no? Porque los precios siguen aumentando como una cosa natural de la economía, pero no ha habido un choque de precios real en el país desde que se estalló el conflicto, a pesar de que en Europa se dice que se está sintiendo bárbaramente, ¿no? En Europa se está sintiendo por el efecto del precio del gas natural, pero aquí todavía los niveles de precio del petróleo que nosotros podemos comprar están alrededor de $80 el barril, que es mucho más alto de lo que teníamos antes del conflicto, que eran 64, 65 dólares el barril, pero no es un precio excesivamente alto como lo vimos quizás hace 3 años, que estaba en más de 100. Pero el presupuesto de la República fue planificado sobre la base de un petróleo mucho más barato. De $49. 49 dólares. Entonces, eso significa que podríamos tener un déficit mayor este año, Bueno, un déficit fiscal. y los subsidios, el subsidio semanal, o la compensación de los precios de los combustibles, productos terminados, cuando la confrontación de Rusia-Ucrania llegaron a 1.800 millones de pesos, y por cada dólar que aumente el barril de petróleo, llegaríamos a unos 50 millones más. O sea que el gobierno ha establecido desde el 2022 que entre una franja de 85 y 115 se han quedado congelados desde marzo del 2022. O sea que nosotros, de mantenerse así, entonces, tendríamos que destinar más dinero para los subsidios si es que se quiere mantener a esos precios. Los países bien organizados prevén las consecuencias y se preparan para lo peor, ¿no? Sí, sí. En el nuestro no parece que exista esa tendencia. Lo grave es esto que, como tú has dicho, nosotros estamos en una situación de incertidumbre que nadie puede asegurar lo que va a pasar. Nadie.
Aquí tú ves que esa alza en el precio del petróleo que tenemos ahora, igual que como se produjo del oro, o sea, uno lo ve como un hecho hoy, pero ya eso estaba proyectado, aquí iba a pasar en función de eso. Entonces, Sí, pero señores, entonces, yo lo que quiero decir es que estamos ante una situación que todo lo que estamos hablando es de posibilidades de especulación. Nadie aquí puede asegurar en qué tiempo eso déjeme va. decir Bien. una cosa. Los acontecimientos que están teniendo lugar en Irán y en esos países del Golfo tienen una semana. Una semana no es suficiente No. para que se sientan aquí los impactos. Ni siquiera en Europa se han sentido en la dimensión en que se van a sentir si esta situación se prolonga Exactamente. y se agrava. Ese es el tema. Por eso, yo creo que difícilmente llegue a prolongarse demasiado o a agravarse hasta el punto de provocar la intervención de grandes potencias nucleares en esto. Cosa Bueno, que podría ocurrir. Una de ellas está involucrada, o las dos más grandes están involucradas. Sí. Todas. Rusia en Ucrania y en Irán también, porque es aliado de los iraníes, y Estados Unidos. Y Sí, China pero también. ocurre que Sí, pero China está- Israel, territorialmente es muy lejano, ¿no? No, Israel podría verse acorralado y él hacer uso de armamento nuclear, porque Israel no es signatario de ningún compromiso internacional que le impide, que ni siquiera permite verificación de su arsenal Bueno, en nuclear. Estados Unidos también. Trump, el presidente Trump rompió el acuerdo Sí, último de París. con Irán. Bueno, sí, y últimamente. Porque mira, Miguel, aquí está claro que aquí hay una confrontación de las tres potencias. Irán vemos el territorio. Claro. Pero aquí están las tres potencias enfrentadas. Porque lo China, que- la cooperación china, tú la puedes ser que no la veas físicamente, pero en todo lo que es inteligencia, y como está manejando los iraníes, eso es inteligencia china. ¿Tú crees Lo que que yo eso quiero es casual lo que decir está es pasando? que el mayor riesgo es que el primero que use armas nucleares sea Israel y que eso sí provoque la reacción de Rusia o China. Bueno, pero yo creo que los israelitas son lo suficientemente inteligentes para saber que si usan la bomba atómica podrán lanzar la primera, pero no estarían en capacidad de lanzar las otras. Y no serían ellos solos. Incluso China ha hablado muy claro, dice, nosotros no haremos el primer disparo, pero nos aseguraremos de que no nos hagan el segundo. ¿Entiendes? Entonces, la situación es un choque también de potencia que Totalmente. hay. Y yo creo que eso es lo más disuasivo que puede haber, porque la capacidad para destruirme mutua contiene los deseos bélicos, ¿no?, de los países. Sí. Pero ahí es que hablamos de que no se sabe lo del tiempo, como esta crisis. Sí, Y si pero- lo dice, porque aquí apenas llevamos una semana. Todavía no podemos medir el impacto de la situación. Ahora, se estima, algunos de los estudiosos del tema hablan de 2 meses de posibilidad que eso dure, pero hay otros que dicen que puede llegar a septiembre. Nadie Bueno, puede la asegurar, crisis de Ucrania tiene 4 años. pero no es de la magnitud de la que estamos viviendo ahora. Bueno, pero es parte del conflicto, Sí, bueno, pero entonces tú lo que le estás agregando una mayor a la crisis. porque los actores participan también. Rusia lugar está a dudas, involucrada sin lugar a dudas. en Irán lugar a y de alguna manera Ucrania está involucrada con el resto de Europa. Pero Como imagínate Estados nosotros Y que Estados tengamos, Unidos. imagínate que esta crisis se prolongue hasta septiembre. Ahí sí República Dominicana estaría No, pasando. no. Imagínate lo que significa para la República Dominicana que esa crisis llegue hasta septiembre. Obviamente Pero especula. ¿por qué septiembre? No, porque son de los estimados que se tienen bueno. por la situación. Yo creo que- Aunque haya en abril y que una reunión de Xi Jinping y Trump, Bueno. todo ese tipo de cosas. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en el debate de la semana.